Muy buenas noches. Muchas gracias. Mis hermanos, vamos a orar. Nos ponemos de pie para orar. Señor, queremos estar atentos a la voz de tu palabra. Ayúdanos a comprender temas tan difíciles, pero Señor, que podamos tener una convicción en nuestro corazón para predicar con pasión el Evangelio de Cristo. Te rogamos, Señor, tu dirección en esta hora. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Muchas gracias. La razón de tener dos periodos, más que nada, es que en el primero vamos a tener que explicar un poquito de lo que cree el calvinismo para todos aquellos que no conocen el tema. Y después entonces vamos a estar desarrollando un poco más cuál es el concepto bíblico. Vamos a hacer un poquitito de historia. Por empezar, en la época de la Reforma, Calvino fue uno de los reformadores junto con Lutero, pero también hubo muchos. Uno llamado Arminio, y entre estos dos, Arminio y Calvino, hicieron un gran debate que se extiende hasta el día de hoy. Pero vamos a leer en el PowerPoint ahí, si ya sale, lo que cree el calvinismo. Resulta que Arminio atacó al calvinismo diciendo de que ellos hablaban o distorsionaban la persona de Dios. Y entonces el calvinismo puso 5 puntos que va a tratar de ser como un emblema. Por ello utilizaron una flor, el tulipán. En aquel tiempo era muy común usar un símbolo y entonces con esta palabra, en inglés tulip, van a poner los 5 puntos fundamentales que cree el calvinismo. El primero de ellos, fíjate ahí, es total corrupción. Ellos dicen que el hombre está totalmente corrompido, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que por lo tanto no puede hacer ninguna obra para salvación, pero ellos van más allá. Ellos dicen tampoco el hombre puede creer. Como está totalmente corrompido, está inhabilitado para tener fe, para creer. El hombre dice no busca a Dios, no puede creer en Dios y por lo tanto solo podría ser salvo si Dios lo regenera por su gracia, pero no porque el hombre tenga fe. Ellos dicen el hombre no puede creer, no puede tener fe. Así que esa es la definición que ellos dan a ese término de total corrupción. En segundo lugar, con la U, ellos van a hablar de una elección incondicional. Claro, los términos están en inglés, ¿sí? Una elección incondicional. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios eligió a los que Él quiso para ser salvos. Esta elección, dicen ellos, es arbitraria. Es decir, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a ciertas personas a quienes Él va a salvar. Y los no elegidos no tienen ninguna posibilidad de salvación. En tercer lugar, ellos van a hablar de una redención limitada. Es decir, que la muerte de Cristo solo sirve para pagar el pecado de los elegidos. Claro, si Dios solamente eligió a unos pocos para ser salvos, entonces ¿para qué Cristo va a morir por todos? Ellos dicen así, si Cristo murió por todos y no todos se salvan, entonces parte de la sangre de Cristo se derramó en vano. ¿Entienden el concepto? Entonces ellos van diciendo, la sangre de Cristo solo se derramó para los elegidos. Es decir, que esa expiación o esa redención está limitada a los que Él eligió. El cuarto punto, hablan de una gracia irresistible. Esto significa que Dios, al elegido, le manda su gracia y ese hombre no puede rechazar la gracia de Dios. Es irresistible. Entonces esa gracia viene y lo salva, lo transforma. Entonces no puedo tener la libertad de rechazar la gracia de Dios. Si soy un elegido, esa gracia viene a mi vida y yo no puedo hacer nada por rechazarla. Y en último lugar, con la P, la
perseverancia de los santos, es decir, que en términos que nosotros comprendemos hoy, que la salvación no se puede perder, que el salvo es salvo eternamente. Ahora, cuando uno ve estos 5 puntos así, surge inmediatamente una cuestión: ¿con cuántos puntos estás de acuerdo? Y entonces durante mucho tiempo en las escuelas de teología se definían como calvinistas de 5 puntos, o de 4, o de 3, o de 2. Quiere decir que vos podías elegir y ser calvinista de 2, 3, 4, pero esto es imposible. Porque estos 5 puntos, en realidad, más que una base bíblica, tienen una base lógica. Y están uno montado sobre el otro. Quiere decir que si hay uno que no estoy de acuerdo, se me viene todo abajo. Es como el Shenga, ¿viste? Si sacás el de abajo, ¡frum!, se cae todo. Y no puedo estar diciendo, estoy de acuerdo con lo de la elección, pero no estoy de acuerdo con la gracia irresistible. No se puede. Porque cada punto está sobre el otro. Fíjense cómo es el razonamiento. El hombre está totalmente corrompido, no puede creer, no puede tener fe. Así que no hay ninguna condición que Dios le pueda poner al hombre. Así que la elección es incondicional. Y si el hombre no puede hacer nada, entonces la obra la hizo Dios con su gracia, que por lo tanto no la podés rechazar, es irresistible. Porque si yo rechazo la gracia, le arruino el plan a Dios. Y por lo tanto Cristo murió solamente por los elegidos. Y por lo tanto entonces tampoco puedo perder la salvación. Ahora se dan cuenta, cada uno de estos puntos está entrelazado. Hoy en día surgió un gran avivamiento de este movimiento, que va mucho más allá de lo que fue Calvino. Y ellos van a cuestionar cómo predicamos el Evangelio. Ellos van a decir frases como, por ejemplo, que estamos predicando un falso evangelio. Ellos van a decir que el hombre, por ejemplo, yo voy a citar a algunas personas y quiero decirles que no es acá una cuestión personal. No tengo nada contra ellos. No es una cuestión acá de a favor o en contra de quién. Simplemente al citar personas estamos citando pensamientos, conceptos teológicos que ellos van enseñando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un predicador muy famoso hoy, Paul Washer, dice: yo no mandaría a mis hijos a una escuela dominical o a un club bíblico, porque ahí los engañan haciéndoles creer que por tomar una decisión pueden ser salvos. ¿Ves? Entre todas las personas que han hecho su decisión con ustedes, ¿cuántos están caminando con el Señor y cuántos están en el mundo? Necesitamos ver algo. Hemos aprendido una forma de evangelismo de los Estados Unidos. Hemos reducido el evangelio a algunas etapas. En el día de hoy el evangelio no tiene poder porque no estamos predicando el evangelio. Y tenemos que volver a las Escrituras para ver cómo es el evangelio verdadero. Cómo debemos evangelizar. Hay un principio en la hermenéutica que nosotros debemos interpretar las Escrituras dentro del contexto de las Escrituras, pero a la vez debemos interpretar las Escrituras dentro del contexto de la historia cristiana. Por ejemplo, si estoy leyendo la Biblia e interpreto un versículo de una forma, necesito ver cómo se interpreta el versículo a través de la historia de la iglesia cristiana. Si todos están de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con ellos, probablemente yo estoy equivocado. ¿Te das cuenta? El evangelio que nosotros predicamos en el día de hoy, como bautistas y evangélicos, es muy diferente que el evangelio que se predicó por los bautistas tempranos y los cristianos tempranos. Entonces, en los próximos días vamos a hacer un estudio acerca del evangelio. Ahora, en los próximos días vamos a hacer un estudio acerca del evangelio. Ahora, Pablo aquí habla del evangelio como el poder de Dios. El poder de Dios.
Él no tenía vergüenza del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero en el día de hoy, me parece que confiamos más en la psicología y en nuestras estrategias y nuestra forma de evangelizar. Mira, para reducir todo, simplemente voy a decir esto. Para resumir todo, voy a decir eso. Mira cómo evangelizamos en el día de hoy. Mira, nos acercamos a un pecador. Decimos, Señor, ¿te das cuenta que eres pecador? ¿Sí? Señor, ¿quieres ir al cielo? ¿Sí? Señor, ¿quieres pedir que Cristo entre en tu corazón? ¿Sí? Entonces, ora conmigo esta oración. Solamente va a tomar 5 minutos de tu tiempo. Ora esta oración para pedir a Cristo que entre en tu corazón. Después que ore, Señor, ¿oraste? Sí. ¿Sinceramente? Creo. Entonces eres salvo. Así es como se evangeliza en el día de hoy. O, otra cosa, aún peor. ¿Sabe qué? Yo tengo niños. Yo debo ser su abuelo, pero yo tengo niños muy chiquititos. Yo casi nunca voy a enviar a mis hijos a una escuela dominical o un club bíblico. ¿Por qué? Por causa del evangelio que se enseña ahí. Así. Después de ver una película acerca de Jesús, o después de dibujar y colorar cosas en un libro acerca de Jesús, después de hacer un montón de cosas así, después de escuchar muchas cosas buenas acerca de Jesús, ¿cuántos niños aquí aman a Jesús? ¿Una vez has visto un niño que se para? No, lo odio. Todos los niños dicen, yo amo a Jesús. ¿Cuántos niños quieren ir al cielo? ¿Qué niño va a pararse diciendo, no, quiero ir al infierno? Todos los niños, sí, yo quiero ir al cielo. Entonces, ustedes deben repetir esta oración con nosotros. Entonces, repiten la oración. ¿Qué estamos haciendo? Engañando un montón de niños. ¿Qué pasa con la escritura que habla del arrepentimiento verdadero? ¿Qué pasa con las escrituras que hablan de lo que es fe y las evidencias bíblicas de fe? Nosotros somos como el Papa a veces. Pronunciamos la salvación sobre personas cuando no son salvas. Ellos solamente han pasado por nuestro método de evangelismo. Si ellos dicen sí a la primera pregunta, y sí a la segunda pregunta, y sí a la tercera pregunta, y oran una oración, nosotros decimos, eres salvo. No es bíblico, tampoco es histórico, tampoco es bautista. Los bautistas, en su historia, no evangelizaban así, tampoco los presbiterianos, tampoco los congregacionalistas, los metodistas, nadie. Pero es nuestra forma de evangelizar en el día de hoy. Creencia fácil, evangelismo superficial. Un muy famoso hoy, Paul Washer, dice, yo no mandaría a mis hijos a una escuela dominical o a un club bíblico, porque ahí los engañan haciéndoles creer que por tomar una decisión pueden ser salvos. ¿Ves? Ellos dicen, el hombre no puede salvarse por su propia decisión. La salvación es de Dios. John MacArthur, por ejemplo, en el libro Difícil de Creer, él va a decir así, la salvación no depende de un momento, de una decisión de fe. Él va a decir así, que todas las personas que quieran ser salvos van a tener que hacerlo con un gran esfuerzo. Y da la parábola de la perla de gran precio. Dice, ¿quién es que está dispuesto a venderlo todo? El que no toma su cruz cada día y no renuncia a todo lo que posee, dice él, no puede ser salvo. Paul Washer en otra predicación dice así, si alguno peca,
no ha conocido a Dios, porque así dice 1 Juan, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí cuando dice que Dios es luz, no significa principalmente que es santo o sin pecado, aunque Dios es santo y sin pecado. Pero aquí hay otra razón. Había un grupo de falsos maestros que habían entrado en la iglesia y ellos estaban enseñando que Dios era un Dios muy esotérico, un Dios muy oscuro, que no se había revelado y que uno no podía saber nada de su voluntad. Y Juan está diciendo otra cosa. No, los gnósticos son herejes. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo que está diciendo es Dios nos ha revelado quién es y lo que quiere. Él nos ha revelado algo de quién es y algo de lo que es su voluntad. Entonces podemos conocer y conocemos quién es Dios y lo que es su voluntad. Es obvio. Él nos ha mostrado. De ahí Él dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos creyentes, cristianos, es lo que significa. Si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa caminar en tinieblas? Lo opuesto de caminar en la luz. Caminar en la luz es caminar de acuerdo o conforme a lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo y su voluntad. ¿Entienden? Vivir una vida que se conforma a lo que Dios nos ha mostrado acerca de sí mismo y su voluntad. Caminar en las tinieblas es vivir un estilo de vida que contradice lo que Dios nos ha mostrado acerca de su persona y su voluntad. Ahora, la palabra andar proviene de la palabra griego peripateo. No simplemente pateo, que significa andar, en griego por lo menos, pero peripateo, que significa caminar así, por todos lados. Entonces, Él está hablando, cuando dice andar, está hablando de un estilo de vida. Si una persona observa tu vida, tu estilo de vida en todas partes, no solamente en la iglesia, pero por todos lados, si observa tu vida, va a ver a una persona viviendo conforme a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Una persona viviendo conforme a lo que Dios ha mostrado acerca de su voluntad, sus mandamientos. Ahora, la palabra peripateo aquí se encuentra en el tiempo presente en griego, que es muy importante. De nuevo, está hablando de un estilo de vida. Los cristianos pecan. Un cristiano puede caer. Un cristiano puede caer gravemente. Pero un cristiano no puede vivir continuamente en la carnalidad sin la disciplina de Dios. Y si eres una persona que vive constantemente en el mundo sin la disciplina de Dios, caminando conforme al mundo y contrario a lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo y su ley, no puedes tener la seguridad que de verdad te has convertido. No hay evidencia. Es lo que Él está diciendo. No está enseñando salvación por medio de las obras. Salvación es solo por medio de la fe. Pero salvación proviene de la obra regeneradora del Espíritu Santo, que en el día de hoy comúnmente se llama renacer. Renacer. Y la obra regeneradora del Espíritu Santo es una obra sobrenatural por la cual un hombre llega a ser una nueva criatura, y si es una nueva criatura por naturaleza va a vivir de una manera diferente. Rápidamente ahí. El primer punto, distorsiona la persona de Dios.
distorsiona la persona de Dios. Fíjate bien una imagen que va a aparecer ahí ahora. ¿Ves? Supongamos que es un gráfico de la persona de Dios. ¿Por qué con tantos colores? Bueno, porque Dios tiene una cantidad de atributos. Y todos estos atributos están en armonía. Todos estos atributos no están en conflicto. Nunca Dios tiene conflictos con sí mismo. Hay alguien, a veces los ateos quieren jugar con esto y poner a Dios en conflicto. Por ejemplo, dicen, si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer una piedra tan grande que después no la pueda mover? ¿Sí o no? Si decís que sí, decís que no es todopoderoso. Y si decís que no, entonces, ¿cómo es? Y tratan de, con estos juegos filosóficos, tratar de poner en conflicto los atributos de Dios. Siempre yo le respondo, mira, mi Dios es todopoderoso y además de esto no es tonto. ¿Para qué va a ser una piedra tan grande que después no la pueda mover? Dios no está en conflicto con sí mismo. La Biblia dice que hay cosas que Él no puede hacer, Él no puede mentir, no puede pecar. ¿Por qué? Porque es santo. Ahora, lo que hace el calvinismo es tratar de, fíjate, distorsionar la persona de Dios. Fíjate la próxima imagen ahí. ¿Ves? Si yo agrando un color, inmediatamente se achican los otros. O fíjate esta otra imagen, mira. ¿Ves? Si yo agrando un color, se achican los otros. Entonces, por ejemplo, si yo agrando el atributo del amor de Dios, y digo, sí, Dios es amor, así que nadie va a ir al infierno, porque un Dios de amor no puede mandar a nadie al infierno. ¿Te das cuenta? Agrando un atributo, pero se achica ¿cuál? El de la justicia de Dios. El calvinismo agranda el atributo de la soberanía de Dios. Y dice, Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Él decide y hace lo que quiere. Todo lo que quiere ha hecho. Fíjate cómo se distorsiona la persona de Dios. En primer lugar, ¿es incoherente Dios? ¿Por qué? Porque en el Salmo 135:6 dice, todo lo que quiere ha hecho. Pero en 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es? Quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos se salvan. Es un Dios hipócrita. Porque Él dice, para que todo aquel que en Él cree, o en Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero en Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere. ¿Cómo es? Es un Dios hipócrita que dice, yo les ofrezco a todos la salvación para quedar bien, pero en realidad solo está disponible para algunos. No, mi Dios no es hipócrita. ¿Qué pensarías? A ver, yo soy profesor de algunas materias. Suponete que te sacaste un 1 en una materia, ¿no? Entonces a ver, levantá la mano a alguien de los que pensás que podés llegar a sacarte un 1 en la materia. ¿Quién? Dale, vení. Pasá por ahí, por la escalera. Evidentemente no te tenés mucha fe para el estudio. Vas muerto. Bueno, yo te digo algo. ¿Qué tal si yo te pido que hagas una cosa? Si vos la haces, yo te pongo un 10 en la materia. Y dale. Dale, no, dale. Dale. Zafa. Sí. ¿Ah? ¿Listo? ¿Estás listo? Solo una cosa y tenés 10. Ya está. ¿Sí? Bueno, saltá y volá. Volá así por el salón, volá. Lo intentaste. Ahora, ¿qué pensás de mí como profesor si te exijo que vueles? No, este está... Remar, ¿cómo me va a pedir que vuele si no puedo volar? ¿Qué pensás de Dios si Él te dice, te pide que tengas fe, pero no te da la posibilidad de creer? Lo mismo. Este Dios es injusto. ¿Cómo me va a pedir que tenga fe, si no puedo creer? Obviamente si Él pide al hombre que crea es porque puede hacerlo. Pero ellos nos presentan un Dios así, hipócrita. ¿Es un Dios de amor y misericordia?
Fíjate, en el libro Difícil de Creer de MacArthur, en la página 208, dice así: ya hemos visto en Mateo capítulo 7 que la misericordia de Dios es extremadamente estrecha. Sin embargo, en Salmo 108:4 dice: más grande que los cielos es tu misericordia. ¿Por qué él dice que la misericordia es extremadamente estrecha? ¿Qué dice Mateo 7? Dice: angosto es el camino, angosta es la puerta. Él dice: son pocos los que la hallan. Es muy difícil, dice, encontrar la puerta de la salvación. Es estrecha. ¿Ves? La misericordia de Dios, dice, es estrecha. Momento. El Dios que yo creo en la Biblia es una misericordia infinita. Ellos van diciendo: mira, Dios es soberano. Sin embargo, esta soberanía la distorsionan a tal punto que, aunque te parezca increíble, ellos dicen que el pecado estuvo dentro de la voluntad de Dios. Porque ellos van diciendo de que todo lo que pasa en este mundo ha sido determinado por la soberanía de Dios. Y que por lo tanto, cuando Adán cayó, eso ya estaba determinado por Dios. Porque para eso ya había puesto el sacrificio. De ninguna manera, ¿ves? No podemos aceptar a un Dios que es hipócrita. Yo creo en un Dios de amor, que quiere que todos los hombres sean salvos. En un Dios que siente compasión por las almas. Ahí creo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, cuando dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Un soberano no golpea la puerta, un soberano entra. Un soberano rompe la puerta de una patada. Un soberano no pide permiso, dicen ellos. Pero acá vemos al soberano golpeando la puerta. ¿Por qué no entra? Simplemente porque no quiere forzar la entrada. Apocalipsis 3:20. Todos lo usan, ¿no? Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. No es lo que la Escritura dice, hermanos. Si quieren usarlo, pueden, pero no es lo que el texto dice. No está tocando al corazón de un pecador, está tocando a la puerta de una iglesia. Hay una diferencia. Pero los evangelistas, cuando siempre les hablo, ellos dicen: yo sé, no es lo que significa, pero funciona. Con este versículo yo tengo éxito. ¿Tenemos el derecho de hacer eso? Simplemente podemos sacar un versículo de su contexto y interpretarlo como queremos porque funciona. Las sectas también usan un montón de cosas que funcionan. Ellos también tuercen las escrituras porque funciona. No puedes encontrar en la escritura donde dice que los apóstoles o Jesús estaban predicando el evangelio y después dieron una invitación así. ¿Cuántas veces he escuchado a los evangelistas en los Estados Unidos y Perú decir: solamente va a tomar 5 minutos? Entonces voy a hacerlo, porque si son 6 minutos no voy a hacerlo. ¿Va a tomar 5 minutos? No, va a tomar tu vida. Evangelismo superficial. Entonces tenemos un montón de convertidos que nunca cambian. Que nunca se portan como creyentes. Simplemente porque no quiere forzar la entrada. Ellos dicen: esto del libre albedrío no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Cuando Dios puso a Adán en el huerto, tenía toda la libertad de obedecer o de no obedecer. Por eso estaba el árbol de la vida, del bien y el mal, que Dios dijo: no coman de él. Ahora, ¿ves? Este es el punto. Ellos dicen: la palabra libre albedrío no está en la Biblia. Bueno, no, la palabra Trinidad tampoco. Es un concepto, es una doctrina, es una enseñanza, no es una palabra. Y la enseñanza es de que el hombre está en libertad. El concepto es que el hombre tiene libre albedrío. Y para comenzar, ¿dónde en la palabra de Dios aparece la palabra libre albedrío? O sea, ¿en qué libro de la Biblia aparece la palabra libre albedrío? En ninguno. ¿Qué sí aparece en la palabra que es contraria al libre albedrío? Vamos a leerlo. Romanos 7:14. Yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Usted ha visto un esclavo libre?
Si usted lo ha visto, me lo deja saber, pero yo no conozco. Romanos 7:18. En mi carne no habita nada bueno. ¡Ay! En mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Oyeron? En mi carne no habita nada bueno. El querer hacer el bien, sí, el querer yo quiero, pero el hacerlo no está en mí. ¿Qué cosa, eh? Porque estoy atado al pecado. Romanos 8:7, ya lo leí. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Segunda de Timoteo 2:26. Y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Cautivos del diablo para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del diablo. Si eso no es suficiente, Cristo viene y dice, al que el Hijo hace libre, os libertare, será verdaderamente. O sea que yo no soy libre si el Hijo tiene que hacerme libre, ¿verdad que sí? Pero está claro, al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Conclusión, porque no es libre. Ah, ahora yo entiendo. Cristo habla de eso también. Seguimos. Ese no es todo el peso de la palabra. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí. Vamos a pararnos ahí. Si eso es lo único que el texto dijera, ¿cuántos pueden venir a Cristo? 0, ¿verdad? Ok. La última vez que yo chequeé la palabra nadie significaba nadie. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. O sea que el Padre tiene que hacer algo. El problema es más grave todavía. Porque la palabra que ella aparece como atraer en el griego es el kuo. Como está escrito, H-E-L-K-U-O. El diccionario del griego más extenso que se haya escrito. No calvinista, incluso esta gente hizo un diccionario del griego bíblico y muchos ni siquiera eran cristianos, eran puramente académicos, lo único que les interesaba era qué es lo que la palabra significa. Se llama el diccionario de Kittel, 10 volúmenes, cada volumen de este gordo. El diccionario de Kittel dice que el kuo significa ser atraído por una fuerza irresistible. De manera, ser arrastrado. De manera que Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí a menos que la fuerza irresistible de mi Padre lo atraiga. Esta palabra, el kuo, aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, 2 veces nada más. Y en ambos casos es traducido arrastrar. Cuando arrastraron a Pablo, y así la creo, dice que lo arrastraron hasta la calle. Y Santiago habla de los ricos que son los que arrastran a los pobres. Arrastrar, las 2 veces que aparece, las otras 2 veces. Juan es tan claro en qué es lo que pasa, porque lo dice en Juan 6:44, y lo dice en Juan 6:37. Todo el que Padre me da, vendrá a mí. Hágase la pregunta entonces. Yo hice este ejercicio, hermano. O sea, yo fui convencido por la palabra. Yo hice este ejercicio que yo estoy haciendo con ustedes. ¿Quiénes vendrán a Cristo? Todo lo que el Padre me da. ¿Está claro? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda a nadie. ¿Cuál es la voluntad? Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda a nadie. Pero cuando Cristo va a morir, y en el aposento alto Él ora a Dios, Él se refiere de forma continua a ese grupo que Dios le ha dado. Oye lo que Él dice en Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. ¿Sobre quién tiene Cristo autoridad? Sobre todo ser humano. Escucha ahora. Para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Cristo vino con una encomienda. Cristo vino con una encomienda que Él claramente define en la palabra y que ahora en Juan 17:2 Él la define más claro de ahí, no canta un gallo. Yo vine con autoridad sobre toda carne, pero yo vine para darle vida eterna a todos los que tú me has dado. Y en esa oración de Juan 17, Cristo 6, 7, 8, 9 veces de forma diferente se refiere a ese grupo que tú me has dado. Padre, yo no oro por el mundo, yo oro por ellos. Yo quiero que lo que tú me has dado esté en donde yo estoy. 6, 7, 8 veces en una sola oración Cristo se refiere a lo que tú me has dado, a lo que tú me has dado, a lo que tú me has dado, a lo que tú me has dado.
de una forma increíble. Míralo en 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. La razón por la que Dios tiene que hacer esa elección es porque nadie escoge a Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, 11, que nadie busca de Dios. Y los textos restantes hablan de que la voluntad está atada al pecado. Pastor, pero eso no es justo. ¿Dice quién? ¿Dice quién? A Pablo le dijeron eso. Pablo está hablando en Romanos 9. Romanos 9 quizá uno de los capítulos más contundentes con relación a esta doctrina. Porque oye lo que Pablo dice. Y no solo esto, Romanos 9:10, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, ¿oyeron eso? O sea, cuando no habían hecho nada malo ni bueno, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, para Esaú aborrecí. ¿Dios escogió ahí a uno sobre el otro, sí o no? Que la próxima pregunta, Pablo está anticipando las preguntas que están en la mente de algunos de ustedes. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Eso no es justo. De ningún modo. ¿Por qué, Pablo, tú dices? Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Ahora aquí viene, escucha bien, abre los oídos. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué no depende del que quiere? Porque nadie quiere. Sino de Dios que ha tenido misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, escucha bien, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pablo dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? En otras palabras, si es así, Pablo, entonces ¿por qué Dios sigue condenando? Porque ¿quién resiste su voluntad? Oye, Pablo, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Pablo está diciendo, oye, no me hable de injusticia con relación a Dios, porque ¿quién eres tú, hombre, para hablarle de injusticia a Dios? Pastor, pero eso es injusto. Oye, nadie busca de Dios. Entonces Dios, en un momento dado, le da gracia a un grupo, y ese grupo que recibió gracia va a la salvación. Ok, ¿qué recibió ese grupo? Gracia, ¿verdad? Ok. Hay otro grupo que no busca de Dios, y ese grupo Dios no le dio gracia, sino que lo condenó de acuerdo a su justicia. ¿Qué recibió ese grupo? ¿Y este grupo? ¿Quién recibió injusticia? Acabé mi discusión. Nadie ha recibido injusticia, hermanos. Injusticia sería si Dios manda al infierno a alguien que no se merecía el infierno. Eso sería injusto. Pero cuando Dios envía al infierno a alguien que merecía el infierno, la condenación, eso es justicia. Cuando Dios envía a la gloria a alguien que no se merecía la gloria, pero le dieron gracia, eso es gracia, pero a nadie le han dado injusticia. ¿Por qué uno y no otro? Bueno, las cosas reveladas no pertenecen a nosotros y las cosas secretas le pertenecen a Dios. Es una doctrina, es una enseñanza, no es una palabra. Y la enseñanza es de que el hombre está en libertad. Ahora, yo no digo que Dios no es soberano. Dios es soberano y en su soberanía determinó que el hombre elija obedecerle o no. Y Adán eligió desobedecer, eligió pecado. Y desde ese momento murió, como el Señor dijo, de cierto perecerás. Pero no vemos que murió inmediatamente. Espiritualmente estaba muerto. Muerto significa separado de Dios. No significa inhabilitado, sino separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Y la fe es el plan de Dios para que el hombre sea restaurado.
The idea that sinners are completely helpless to redeem themselves or to make any contribution to that redemption from sin and divine judgment is the most attacked because in the big picture it is the most despised doctrine. Consequently, it is the most distinctively Christian doctrine. Contrary to all non-Christian views of man. All religions in the world are some form of a works righteousness system. And at the foundation of all those religions, other than the true faith in the true gospel, is the idea that people can be good and good enough to contribute to their salvation. To somehow merit favor with deity and a happy afterlife. Because this is the universal foundational doctrine of all false systems of religion, it is therefore the most, because I should say the opposite of it is the foundation of all these religions, it is therefore the most attacked Christian doctrine. It is distinctively Christian because it affirms the absolute inability of man to do anything to contribute to his salvation. It is a contrary doctrine as well. It doesn't sit well with the sinner because one of the dominant features of universal human fallenness is deception about one's true condition. Based on the dominating reality of human pride, the sinner is unwilling to see himself in his true condition and is convinced to one degree or another of his goodness. People will deny that they are evil, that there are sins in their lives, but they do not see the evil in their good and they do not see the evil in their religion. They will deny that they are incurably evil, hostile to God, and utterly incapable of any true good. This because they are self-deceived. There are people who even invoke the name of the true God, people who invoke the name of Jesus, people who claim to love God, while in reality they hate the true God. They may have sentimental affection for the God of their own making, but they actually hate and cannot love the true God. And when you tell them that there is nothing in them that is good and nothing in them that can please God, they can do human good, they can do human philanthropy, and in the sight of men they can do things that are moral and noble, but they can do nothing that ascends to satisfy God's requirement for a relationship with Him and for entrance into heaven. They resent it. It is the most paradoxical doctrine in that sense, because people denying that they are so bad they can make no contribution to their salvation still have to admit that there are some sins in their lives, and they're unwilling to assume that God has a right to hold them eternally accountable for those. False religion becomes the most heinous of all sins. It is the breach of the first commandment, to love the Lord your God and to have no other gods before you. And religion does not cancel out this doctrine, rather it proves it. Man is so deeply sinful that he invents false gods, gods of his own making, and religions to directly show his hatred of the true God. It was John Bunyan who said the best prayer I ever prayed had enough sin in it to damn the whole world. And Isaiah who said all our righteousness is as filthy rags. A very, very gross expression in the Hebrew language. I'm concerned because so many evangelical spokesmen today seem to hate the truth of total depravity, as they seem to hate the God of Scripture, because
They continue to deceive the sinner about his goodness, and they hide the true God behind a benign, domesticated God of their own making. This doctrine is most minimized when it should be most maximized. False belief systems all affirm human goodness, that man has enough goodness in him to contribute in some way to his salvation. This becomes the basis of manipulative church growth strategies. Those who reject, those who despise, those who derogate, those who minimize or ignore the doctrine of depravity, I think, have done as much to impede the advance of the gospel as the open enemies of the cross. Every movement in Christianity that has minimized or rejected this truth has badly strayed soteriologically. It's not to say they're not Christians, it is to say that they are profoundly confused. To grasp the truth of depravity is to understand all other doctrinal components of salvation. They become obvious. And true gospel ministry transcends all forms of manipulation and is recognized purely as a divine work. It is the most God-glorifying doctrine, honoring God completely and leaving no honor for man. Sea restaurado. Ahora vamos a ver un momento ahí en la pantalla. No, el punto anterior, si puedo decir, ahí está. Distorsiona la persona de Dios, dificulta la palabra de Dios, desanima la vida del creyente, diluye la pasión y divide el cuerpo. Rápidamente te explico estos 5 puntos. En primer lugar, dijimos distorsiona la persona de Dios, ya lo explicamos. Dificulta la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a leer Efesios 1:13. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay 2 pasos que el hombre tiene que hacer. Aquí hay 2 pasos que el hombre tiene que hacer. Aquí hay 2 pasos que el hombre tiene que hacer. Aquí hay 2 pasos que el hombre tiene que hacer. Están en voz activa. Y luego un tercer paso que hace Dios, está en voz pasiva, es decir, yo no hago nada, soy el que recibe la acción. ¿Cuáles son los 2 verbos en voz activa? Dice, habiendo oído y habiendo creído. ¿Por qué oír primero? Dice Romanos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que primero tengo que oír el mensaje. Y entonces pongo mi fe ahí, habiendo creído. Y entonces pongo mi fe ahí, habiendo creído, y entonces la promesa. ¿Por qué digo que ellos dificultan la palabra de Dios? Bueno, porque ellos tienen aquí un grave problema. Ellos dicen, el hombre no puede tener fe. Dios te tiene que dar la fe, Dios te tiene que dar vida, porque estás muerto. Y un muerto, dicen ellos, no puede creer. Tenemos que aclarar que muerto espiritualmente no significa inexistencia, sino separado de Dios. Bueno, pero ellos dicen que es inexistencia y que está muerto y que no puede creer. Entonces, ellos van a Efesios 2:1, que dice, Él nos dio vida cuando estabas en vuestros delitos y pecados. Y recién en el versículo 8 dice que somos salvos por medio de la fe. Ellos dicen, ve, Dios te da vida primero y después tenés fe. Entonces ellos, para poder explicar este punto, han tenido que inventar lo siguiente, que la regeneración es previa a la fe. Es decir, que el hombre es regenerado aún cuando no creyó. Puede ser ateo, pero dicen ellos ya está regenerado.
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es... Nuestro texto dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo será nacido de Dios. No, dice es. ¿Qué significa eso? Que la verdadera fe es un fruto del nuevo nacimiento. Que Dios primero nos hace nacer y el que es nacido de Dios va a creer que Jesús es el Cristo. Ahora, esto no significa que tú naces de nuevo un día y después de 3 años vas a creer. La obra de Dios es una obra sobrenatural que sucede en un instante. El hombre es regenerado aún cuando no creyó. Puede ser ateo, pero dicen eso ya está regenerado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura, pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Escritura nos dice claramente que el hombre natural no percibe, no puede recibir, no puede tomar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, es algo absurdo las cosas de Dios, no tienen sentido las cosas de Dios. ¿Qué más dice el texto? Y no las puede entender. Es bien interesante que cuando dice no las puede, la palabra en el original da la idea de ser capaz. Y lo que el texto nos está diciendo es que el hombre sin Cristo no es capaz de entender, de comprender, de conocer las cosas de Dios. ¿Y por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre sin Cristo no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu de vida, por eso está muerto en sus pecados y no puede entender las cosas de Dios. Su mente ha sido afectada. Algo tiene que pasar en el hombre para que él pueda cambiar. Y esa es la obra del nuevo nacimiento. Esa es la obra de la regeneración. Cristo lo dijo, el que no nace de nuevo no puede ver y tampoco puede entrar al reino de Dios. Por eso es necesario que Dios obre de tal manera en el hombre que le dé vida, que cambie su corazón, que cambie su naturaleza para que este hombre pueda ver y entrar al reino de Dios. Y esta es una obra que Dios hace por medio de su Santo Espíritu. La regeneración, el nuevo nacimiento. Y la Escritura utiliza varios nombres para esta obra maravillosa. Por ejemplo, regeneración, que se encuentra en Tito 3:5. Es bien interesante que esta palabra en el griego es palingenesia, que viene de dos palabras. Palin, que es de nuevo o una vez más, y génesis, que tiene que ver con origen, comienzo. Entonces la palabra regeneración da la idea de otra vez nacer, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. También se le llama nacer de nuevo, o nacer del Espíritu. Nacer de arriba es lo que nos dice más exactamente el texto en griego, en Juan 3. Porque es una obra de Él, es una obra que es producida por el Espíritu Santo. Efesios 2:1 dice que estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. La Escritura muestra esta obra de regeneración como una resurrección entre los muertos. El texto de 2 de Corintios que leímos lo muestra como una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pedro lo presenta como un traslado de las tinieblas a la luz. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y el apóstol Juan utiliza el ser nacido de Dios. En 1 de Juan utiliza mucho. Entonces, hermanos, el hombre es totalmente incapaz de venir a Dios. Y el hombre está totalmente muerto.
Por eso Dios tiene que hacer una obra sobrenatural. Por eso la gloria le pertenece a Él. Y como dijo un predicador, lo que nos hace cristianos no es algo que nosotros hacemos, sino algo que Dios hace en nosotros. El nuevo nacimiento. Y es bien interesante que Juan habla de esto, del nacido de Dios. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque nos muestra que la obra de quién es. De Dios, no es del hombre. Fuimos engendrados por Dios. Pero también nos da a entender que la persona que nace de nuevo, como dice Pedro en el 2 de Pedro 1:4, es que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Ahora, eso no quiere decir que nos hacemos como Dios, que nos hacemos un Dios. No, sino que la vida de Dios empieza a brotar desde nuestro interior. Ríos de agua viva, el carácter de Dios, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, ahora empieza a hacerse visible, manifiesto en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es imposible nacer de nuevo y no dar evidencia de eso. Es imposible. Es imposible que Dios obre, pero que nadie se dé cuenta. Así como la creación misma, de una manera clara y asombrosa, muestra la gloria de Dios, la obra del nuevo nacimiento aún más muestra la gloria de Dios. Esta obra es tan poderosa que se hace claramente visible en aquellos que han nacido de nuevo. Es imposible que pases por alto si has nacido de nuevo, no. Eso se va a ver, se va a mostrar para la gloria de Dios. Es por eso que el nacido de Dios ahora empieza a manifestar frutos. Y Primera de Juan nos habla de varios frutos. Nos habla de que el nacido de Dios no practica el pecado, que el nacido de Dios hace justicia, que el nacido de Dios ama, que el nacido de Dios vence al mundo. Y si Dios lo permite, en otra oportunidad veremos eso. Pero hoy quiero centrarme en una que realmente a mí me asombra. Y se encuentra en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Quiero llamar la atención la primera parte. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Qué sucede? El apóstol Juan estaba intentando una de las herejías más grandes en su época. ¿Cuál? Las personas tenían una mezcla de ideas, medias raras. Ellos decían que la materia es mala, pero ¿qué cosa? Que el alma es buena. Y como el cuerpo es materia, por lo tanto el cuerpo es malo. Y ellos decían que por lo tanto Jesús no podía ser el Cristo, sino que Jesús era un portador de Cristo. Es decir, que cuando Jesús se bautizó, el Cristo descendió en él. Y cuando Jesús estaba en la cruz, el Cristo se fue. Eso es lo que decían ellos. Y es por esa razón que Juan dice que aquellos que dicen eso son anticristos, les llama anticristos. Porque decir una cosa como esa es algo terrible, es terrible. Por eso Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. No que Jesús es el portador del Cristo, sino que Jesús es el Cristo. Y es bien interesante que esta palabra Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea, Mesías, que significa ungido. ¿Y por qué Juan dice que Jesús es el Cristo y todo aquel que cree en eso es nacido de Dios? En el antiguo pacto se solía ungir a ciertas personas, a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes.
como símbolo de su nombramiento y la comunicación del Espíritu Santo para capacitarlos para esa obra. Pero es bien interesante que Dios determinó que estos oficios no fuesen llevados por una sola persona, sino por personas distintas. Y un rey no podía ser sacerdote. Sí podía ser profeta, pero sacerdote no. Y en la Escritura vemos algunos casos de hombres que trataron de llevar estos dos oficios y les fue muy mal. Pero hay un personaje en el Antiguo Testamento que es Melquisedec. Se dice de él que él era sacerdote y rey. Realmente no se sabe mucho de él. Pero no nos hagamos problemas. Todo eso apuntaba a Cristo. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Y el nuevo pacto dice que Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que nos dice que Cristo es el sumo profeta, el sumo sacerdote y el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hacía un profeta? Era un portavoz de Dios. Daba a conocer la voluntad de Dios. Cristo es el sumo profeta, aquel que fue prometido a Moisés. Dios ha hablado a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. El Hijo ha dado a conocer al Padre la máxima expresión de la revelación de Dios, el clímax de la revelación de Dios, quien es la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria. Él ha dado a conocer al Padre, Él es el sumo profeta. Pero es el sumo sacerdote. Y el sacerdote lo que hacía era interceder delante de Dios a favor del pueblo, en virtud de un sacrificio. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero Él también es el sacrificio. Él se presentó a sí mismo como sacrificio para ganar eterna redención. Él se dio a sí mismo, pero también Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En virtud de su obediencia, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Creer que Jesús es el Cristo significa creer en Él conforme a las Escrituras. Es bien interesante porque Juan lo que estaba haciendo era un Cristo, pero que no era conforme a las Escrituras. Era un Cristo que nacía de su propio corazón, de sus ideas, de sus filosofías. Pero no eran nacidos de Dios, estaban en tinieblas, porque Dios es luz. Ellos no habían nacido de Dios. Y eso va a mostrar que hay personas que creían en... Es muy importante. Porque la gente afuera puede tener ideas de Jesucristo, pero si nos damos cuenta, no son conformes a las Escrituras. ¿Por qué? Porque solamente se puede creer en Cristo conforme a las Escrituras si has nacido de nuevo. Y vemos cantidad de hombres hablando de Cristo, pero es un Cristo que más parece Papá Noel, es un Cristo que parece un secretario, es otro Cristo, no es en las Escrituras, es un Cristo que nace del corazón de hombres corruptos. Pero nuestro Cristo no es eso. Nuestro Cristo es soberano y es Señor. Él es Señor. Por eso Juan dice eso. Y el que es nacido de Dios cree en Cristo conforme a las Escrituras. Y es necesario hacer una pregunta muy interesante. ¿Qué viene primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? ¿Qué es primero? ¿La fe o la regeneración? Bien, muchos dicen que tú tienes que creer para nacer de nuevo. Lo he leído. Que su Dios es el vientre. Que tienes que creer que la fe es un requisito para recibir la gracia de Dios. Que tienes que creer para que Dios te levante de los muertos. Pero será así. La Escritura enseña eso. ¿Qué dice nuestro texto? Primera de Juan 5:1. Leamos otra vez. Es nacido de Dios, es nacido. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es
Nuestro texto dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo será nacido de Dios. Dice, es. ¿Qué significa eso? Que la verdadera fe es un fruto del nuevo nacimiento. Que Dios primero nos hace nacer y el que es nacido de Dios va a creer que Jesús es el Cristo. Ahora, esto no significa que tú naces de nuevo un día y después de 3 años vas a creer. La obra de Dios es una obra sobrenatural que sucede en un instante. Pero hay una razón por la cual Dios quiso revelar esto. El nuevo nacimiento primero. Y es muy importante que prestemos atención a estas cosas, porque Dios por algo lo quiso revelar. Y claro, el hombre está muerto. ¿Cómo el hombre va a creer? ¿Cómo el hombre va a venir a Dios si el hombre está muerto? Por eso el hombre primero necesita tener, ¿qué? Vida. Si el hombre está muerto. Efesios lo dice claramente, ¿cierto? Efesios 1, mira. Efesios 2:1. ¿Qué es lo que dice? Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Escritura claramente dice que el hombre sin Cristo, el hombre natural, está muerto. Lo vuelve a repetir en el capítulo 2, versículo 5. Y en el capítulo 4 de Efesios también lo vuelve a decir en el versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre por el pecado ha muerto, está ajeno de la vida de Dios. No tiene la vida de Dios, ha sido destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Cristo lo dijo, Cristo mismo. Cuando alguien lo quiso seguir y le dijo, Señor, primero deja que yo vaya y entierre a quién, a mi Padre. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es interesante. ¿Un muerto físico puede enterrar a otro muerto físico? No. Eso no es lo que quiso enseñar Jesús. ¿Qué es lo que quiso enseñar Cristo? Deja que los muertos espirituales, los hombres que están ajenos de la vida de Dios, entierren a sus muertos físicos. Tú, ven, sígueme. Cristo mismo describió al hombre sin Dios como muerto. Y la gente se molesta cuando decimos eso. Pero Cristo lo dice, no yo, no los pastores. Cristo lo dice. Cristo lo dice. Cristo lo dice. Jesús, en Juan 8:43, también nos muestra algo muy interesante, muy importante. Dice la Escritura, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Respuesta, porque no podéis escuchar mis palabras. Nuestro Señor Jesucristo hablaba con los judíos y Él le dice, ¿por qué no podéis escuchar, entender mi lenguaje? Y Él responde, porque no podéis escuchar mis palabras. Esto es bien interesante. Estos hombres no eran sordos. ¿Y cómo que Cristo dice que no podían escuchar sus palabras? ¿Y ellos estaban escuchando a Jesús? Sí, porque le respondían. Entonces, ¿por qué razón Jesús dice, porque no podéis escuchar mis palabras? Lo que pasa es que estos hombres podían escuchar de manera natural la voz de Cristo, pero no podían escuchar las verdades espirituales que Cristo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y esos hombres no tenían el Espíritu de Dios y estaban muertos. Físicamente tenían oídos, pero espiritualmente no. Y eso el Señor lo muestra claramente.
En el ejemplo de Lázaro se ve muy claro que cada milagro de Jesús es un marco de lo que Dios hace en la salvación del hombre. Y cuando Jesús va donde Lázaro, Lázaro ya estaba completamente muerto. ¿De cuántos días? 4. Ese hombre estaba... Y él a propósito, se demoró para mostrar su gloria. Y él se para enfrente. ¿Y qué dice? Lázaro, ven fuera. Si tú y yo hubiésemos hecho eso, Lázaro no se hubiese levantado. Pero ¿por qué cuando Cristo habló, Lázaro vino? ¿Lázaro estaba vivo? No. ¿Cómo escuchó Lázaro? Los muertos, esta pregunta ya era espectacular, es esta pregunta ya. ¿Los muertos escuchan? ¿Lázaro escuchó? Pero los muertos escuchan. Y ahí la gente cree. No, los muertos no escuchan. Entonces, ¿cómo Lázaro pudo escuchar y salir? Porque la misma palabra de Cristo le dio vida para que ese hombre pudiera obedecer y vivir. Lázaro, levántate, ven fuera. Ese hombre estaba completamente muerto. Y vino, ¿por qué? Porque por la gracia de nuestro Señor recibió vida. Nadie glorificó a Lázaro. La gloria es para Cristo. Jesús lo dice muchas veces en Juan 6. Muchas veces lo dice. Voy a tocar solamente un versículo de Juan, 2 versículos de Juan 6. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escucha, ninguno puede venir a Cristo en fe si el Padre no le trae primero. Ninguno, no hay ni uno. ¿Y qué significa que el Padre lo trae? ¿Acaso significa que Dios los agarra de los pelos y los trae en contra de su voluntad? ¿Eso significa? No, significa que Dios regenera y da vida a la persona, cambia su corazón para que esta persona voluntariamente venga a Cristo. Venga a Cristo. El que no nace de nuevo no puede ver y entrar, pero el que nace de nuevo puede ver y entrar al reino de Dios. Miren, el versículo 29. Este es un versículo muy interesante, que se debe de estudiar mucho. No he podido hacerlo, pero es muy interesante. Versículo 29 del 6 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él... El texto nos dice que hay una obra de Dios para que el hombre crea. ¿Cómo dice eso? Miren, en el griego esto es muy interesante. Entre la palabra esta es la obra de Dios y la frase que creáis en el que Él ha enviado, hay una palabra griega de suma importancia, que es gina. ¿Y qué es eso? Bueno, es una palabra que se traduce de la siguiente manera: con el propósito de, con el fin de, ¿para qué? Como nos venimos a congregarnos para adorar a Dios. Venimos a congregarnos gina a adorar a Dios. Y lo que Cristo está diciendo aquí es algo muy interesante, que hay una obra de Dios que Él hace sobrenaturalmente, misteriosamente, con el propósito de que creas en el que Él ha enviado. Y el contexto lo muestra, porque luego dice que ninguno puede venir si el Padre no le trae, si el Padre no hace una obra primero. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Por eso toda la gloria es para Dios. No hay jactancia, ni la misma fe nuestra. La fe es un don de Dios. Filipenses 1:29 dice que Él nos ha concedido que creamos en Él, que Él nos ha dado la fe. Es algo que no estaba bajo nuestra potestad, sino en la potestad de Él, y Él nos ha concedido por gracia. Por eso Efesios 2:8, ¿qué dice?
que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de vosotros, no es producto vuestro, no viene de ustedes. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Gloria a Dios. Porque Él hace una obra para darte vida, pero no solamente eso, Él también te da la fe. Gloria a Dios. Por último, quiero que veamos dos pasajes muy importantes. Muy importantes. El primero se encuentra en Mateo 13. Se dice, y parte cayó entre espinos. ¿Y qué pasó? ¿Los espinos crecieron? ¿Qué significa eso? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga y se hace. Ahora presten atención. Versículo 8. Pero nuestro Señor hace un claro contraste. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Qué significa eso? Otra vez Jesús hace contraste, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Algunos no dieron fruto, otros sí. Y Jesús hace un claro contraste, los pone a todos en un mismo costal y al otro en otro. Así esto, parte en esto, parte en esto, parte cayó en esto, más. Pero, ¿cuál era el problema? ¿La semilla? No, porque la semilla era la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? El terreno. El terreno. Porque el Señor dice, más el que cayó en buena tierra, lo que significa que las otras eran malas. ¿Y qué significa el terreno? ¿Qué es lo que Jesús quiso dar con terreno? A la luz del versículo 19, podemos ver que el terreno es el corazón del hombre. Lo que Jesús nos está diciendo es algo. Que el corazón del hombre es malo, no es bueno, y que por esa razón la palabra no da fruto. Más hay uno que dio fruto, el que fue en buena tierra. Y Lucas, el pasaje paralelo a este, Lucas 8, Lucas 8, 15, dice así. Mas la que cayó en buena tierra, y mira, aquí voy a explicar, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Todos los demás tenían un corazón malo, este tenía un corazón bueno y recto. La gran pregunta es, ¿qué hombre tiene un corazón bueno y recto? Si no hay un justo. La respuesta es, no es que este hombre es mejor que otros, sino que Dios le dio un nuevo corazón, regeneración. La respuesta es que Dios quitó ese corazón de piedra. Un corazón que no se puede aferrar a la palabra. Un corazón que ama las cosas del mundo. Y le da un corazón de carne, sensible, buena tierra, que guarda la palabra y persevera en ella. El hombre no hizo nada, ¿quién lo hace? Dios. ¿Cómo sabes? Ezequiel 36 lo dice. Él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo quitaré el corazón de piedra, el corazón malo, el mal terreno, y pondré uno de carne, un corazón bueno. Esa es la obra de Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio en el Nuevo Pacto.
Dios hizo un antiguo pacto con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y la promesa básica era esta, que Él iba a ser su Dios y que ellos iban a ser su pueblo, pero había una condición. Si ellos oían las palabras del pacto y la guardaban. Y Hebreos claramente nos dice que los hombres no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían un corazón de piedra. Y estos hombres invalidaron el pacto. Pero Jesús dice que Él es mediador de un nuevo pacto, que está basado en mejores promesas. ¿Cuáles? La promesa es la misma. Yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Pero hay algo más. Él dice, yo pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Él va a poner su espíritu para que no nos apartemos de las palabras del pacto. Esa es la buena noticia. Dios no solamente se compromete a hacer un pacto con el hombre, sino que nombra en el hombre para que el hombre guarde las palabras del pacto y no nos apartemos de Él, y Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo eternamente. Gloria a Dios. Él lo hace todo. No hay gloria para el hombre. Un claro ejemplo de que nosotros sin Dios fracasamos es el antiguo pacto. Pero un claro ejemplo de que la obra de Dios nunca fracasa es el nuevo pacto, porque Él cambia el corazón y Él pone su ley y le escribe en nuestro corazón, y ahora nos agrada obedecer la voluntad de Dios y nos deleitamos en ella. Gloria a Dios. Y después, más adelante, en algún momento va a creer. Esto es una doctrina muy complicada, ¿no? ¿En qué momento fue regenerado? ¿Ves? Ellos dicen, bueno, en la niñez. Entonces este hombre, si fue regenerado en la niñez, debería ser un mejor niño, ¿no? Pero hay algunos que... Entonces es muy complicado. Ellos dificultan la palabra de Dios. Vamos al tercero. Dice ahí, desanima la vida del creyente. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos dicen que cuando una persona ha sido regenerada, ha recibido esa gracia irresistible, esa gracia te salva, pero esa gracia también te santifica. Ellos dicen que no puede existir el creyente carnal. Ellos dicen, si estás viviendo en pecado, entonces no sos realmente una persona salva, no sos un elegido. Entonces desaniman la vida del creyente. ¿Quién de nosotros acá podría decir que yo soy un elegido? ¿Quién podría decirlo? ¿Quién de nosotros acá podría decir que yo soy un elegido? ¿Quién podría decirlo? Que el Señor me regeneró. La verdad es que no puedo llevar las cosas a ese extremo. Por supuesto que debo intentar no caer en pecado, pero aún en 1 Juan les habla a los hijitos, a los salvos, y dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso.
Debemos confesar los pecados. ¿Ves? Si el creyente carnal no existe, ¿qué hacemos con 1 Corintios, capítulo 3? Donde le dice, les tengo que hablar como a niños, como a carnales. Y pone ahí dos palabras, niños en Cristo y carnales. Obviamente, el carnal es una persona que nació de nuevo, porque es niño. Si no, no sería niño. Cuando habla de carnal la Escritura, habla de lo que mueve sus actos. Está movido por la carne, movido por las pasiones, movido por la carnalidad que todavía habita en su vida. Si realmente un creyente que está en pecado no es salvo, ¿qué hago con el caso de 1 Corintios 5? Ese muchacho que estaba conviviendo con su madrastra en una relación incestuosa, un pecado vergonzoso, y Pablo dice, sea echado a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu va a ser ¿qué? Salvo el día postrero. ¿Qué hacemos con eso? Te digo algo, toda doctrina que quita la esperanza del creyente no viene de Dios, porque mi Dios es el Dios de toda esperanza. Yo podría decir que estoy de acuerdo en la seguridad de salvación, sin embargo el calvinista dice nadie puede estar seguro de su salvación, porque nadie puede asegurar que es un elegido el creyente. ¿Quién de nosotros acá podría decir que yo soy un elegido? ¿Quién podría decirlo? ¿Quién podría decir, no, yo nunca más pequé desde que el Señor me regeneró? El creyente. ¿Quién de nosotros acá podría decir que yo soy un elegido? ¿Quién podría decirlo? ¿Quién podría decir, no, yo nunca más pequé desde que el Señor me regeneró? Decir que estoy de acuerdo en la seguridad de salvación. Sin embargo, el calvinista dice, nadie puede estar seguro de su salvación. Porque nadie puede asegurar que es un elegido. Porque si pecás el día de mañana, entonces terminamos en lo mismo. Hay algunos que dicen que la salvación se pierden y cuando caen en pecado quedan sin esperanza y dicen, yo perdí la salvación. Y hay otros que dicen, no, la salvación no se pierde, pero si caes en pecado es que nunca fuiste salvo. Y estoy en la misma. Y si no soy un elegido, entonces me entrego al pecado. ¿Qué puedo hacer? Toda doctrina que quite la esperanza no viene de Dios. Dios siempre trae solución para el problema del pecado. Nunca deja a alguien sin esperanza. Vamos a ir al otro punto. Diluye la pasión. ¿Por qué? Porque si una persona si ya están todos elegidos, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué predicar el Evangelio? Miren, he conocido a algunos alumnos del Instituto Bíblico que tenían una pasión tremenda, que el fin de semana salían ahí con el tablero y predicaban con pinturas, y cada fin de semana iban predicando el Evangelio, pero después fueron leyendo todos estos libros y escuchando predicaciones y de pronto se diluyó la pasión. Y hoy los ves y son buenos creyentes, pero jamás predican. Han perdido la pasión. Ya no predican más la palabra porque dicen, no puedo ser salvo. Y de pronto se cambia el énfasis. ¿Ves? Los misioneros que envían estas iglesias no es para fundar iglesias, no es para predicar el Evangelio, no es para ir hasta lo último de la tierra llevando el mensaje. Ellos son enviados a enseñar doctrina. Ellos van y su concepto de obra misionera es, tenemos que enseñar cuál es el verdadero Evangelio. Esto está distorsionando todo, diluye la pasión del cristiano. Vamos a enseñar esta semana, en esta pequeña conferencia, algunas cosas. Son cosas que siempre se encuentran en la historia de la iglesia. Vamos a hablar de lo que Dios ha hecho a través de la cruz del Calvario. Vamos a hablar de las verdades de la Reforma. Martín Lutero, Calvino, los puritanos, los bautistas, Jonathan Edwards, Jorge Whitfield, Jorge Mueller, Carlos Spurgeon. Todos esos hombres, si tú vas a la librería, tú vas a leer acerca de todos esos hombres.
como Dios los usó grandemente. Pero hay un problema. Nadie habla de su teología. Todos hablan de cómo Dios los usó para cambiar al mundo. Pero casi no hay ningún libro acerca de lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque lo que ellos creían contradice lo que predicamos en el día de hoy. Todos reconocen, por ejemplo, que Carlos Spurgeon, ¿no? Todos. El más grande predicador que ha vivido en la tierra desde los apóstoles. Pero ¿por qué no predicamos lo que él predicaba? Jonathan Edwards, teólogo quizás más grande desde, quién sabe, ¿no? Por lo menos él, Calvino, Lutero, los grandes, ¿qué creían? ¿Una vez has pensado? Porque no creían como nosotros en el día de hoy. Hudson Taylor, el famoso misionero a China, ¿qué creía? Porque tenía otro evangelio que nosotros en el día de hoy. Jorge Müller, el grande hombre de la fe, ¿qué creía? Diferente que nosotros en el día de hoy. Su evangelio era diferente. Lo que estoy diciendo es que si estamos aquí para enseñar cosas nuevas, no vale. No tiene ningún valor. Si un predicador te dice que tiene una revelación nueva, corre. Queremos volver. Ahora, terminando. Hermanos, no estamos hablando de tenemos diferencias con respecto a los dones. O tenemos diferencias con respecto a el bautismo, aunque sea muy importante el bautismo. Lo que estamos diciendo es que en el día de hoy los mismos evangélicos no están predicando el evangelio que se predicaba solamente hace 75 años atrás. Y por eso, mira, ¿no? Tienes tus campañas evangelísticas, ¿no es cierto? Un evangelista viene, cánticos y un montón de cosas, es un gran show y él predica y 100 personas reciben a Cristo durante la semana, pero domingo ninguno de ellos llega a la iglesia. ¿Por qué? Tenemos que cambiar nuestro método. Bueno, mejor decir, tenemos que cambiar nuestra teología. Tenemos que volver a las Escrituras. Vamos a hablar de la depravidad humana. ¿Por qué? Toda la batalla se gana o se pierde ahí. Tenemos que reconocer que el hombre está muerto espiritualmente. Y que él puede ser salvo solamente por medio de una obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. En el día de hoy los evangelistas usando sus trucos, ¿no? Manipulando psicológicamente, bajando las luces, música bonita, pasa adelante, tu amigo está contigo, solo va a demorar 5 minutos, toma tu decisión, todo eso de una obra sobrenatural del Espíritu Santo que demuestra el poder de Dios como la misma creación del universo. De verdad, se requiere más del poder de Dios para salvar a un hombre que crear un universo. Porque Dios creó al mundo ex nihilo, universo. Pero para tomar un hombre corrupto, depravado y recrear al hombre a la imagen de Jesús, poder. Y es un poder que el hombre no puede generar. Lo que necesitamos en el día de hoy en Perú y en el mundo son hombres que no confían y mujeres que no confían en el brazo de la carne. Métodos.
sino personas que confían en el Evangelio de Jesucristo. Si yo me paro con una Biblia abierta y yo predico acerca del pecado, y yo predico acerca del juicio, y yo predico la cruz correctamente, Cristo muriendo bajo la ira de Dios, si predico la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y si si doy un llamado de arrepentimiento y fe, Dios va a salvar. Él va a edificar a su iglesia. Él va a hacer una obra. Debemos dejar a un lado todas estas cosas y predicar las Escrituras. ¿No es cierto que cuando vas a una conferencia de misiones, mayormente hablan de métodos, estadísticas, cosas que puedes hacer para manipular a los demás? No. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la oración y amor. Son nuestras armas. Y si vamos a pelear, peleamos con la predicación de la palabra de Dios. Oración, intercesión de rodillas, clamando a Dios para que Él haga milagros entre nosotros. ¿No? Y amor que se sacrifica, Esto está distorsionando todo, diluye la pasión del creyente. Y por último lugar, lo último ahí que decía era, divide el cuerpo. Últimamente muchas iglesias están siendo divididas por este concepto. Estamos sufriendo aquí en Buenos Aires de varias iglesias donde lamentablemente algunos están predicando y algunos hasta son exalumnos, pero están predicando o están condenando a la iglesia diciendo, acá se está enseñando un evangelio diferente. Nadie puede ser salvo por levantar la mano. Nadie puede ser salvo porque tomó una decisión. Mira, yo estoy de acuerdo que no todos los que levantan la mano son salvos. Es verdad. Dicen que estamos detrás de los números. No, no es así. Pero la Biblia habla de números. ¿O no leíste el libro de los Hechos? ¿Cuántos se convirtieron primero? 5.000 y después 3.000. Son números, ¿no? ¿Los 5.000 permanecieron fieles? No sé. Seguramente Felipe también mandó los números, ¿no? Se convirtieron tantos en Samaria. Había uno, Simón, ¿se acuerdan? Se bautizó, todo, era discípulo de Felipe, pero no era salvo. Pedro dijo, todavía te veo que estás en una prisión de maldad. Tu fe no fue genuina. Yo estoy seguro que de todos los que levantan la mano, obviamente no todos son salvos, pero Dios conoce el corazón. Y por eso se nos manda a discipular, por eso se nos manda a seguir a la persona y a enseñarle, y no dejarlo abandonado ahí con esa decisión de fe. El poder del ministerio de Spurgeon residía en su teología. Él descubrió de nuevo lo que la Iglesia hacía tiempo había olvidado. El poder evangélico de las llamadas doctrinas calvinistas. En el sermón que predicó con motivo de la colocación de la primera piedra del Metropolitan Tabernacle, 15 de agosto de 1859, Spurgeon declaró, nosotros creemos en los 5 puntos que comúnmente se llaman calvinistas. Los concebimos como 5 grandes luces que irradian de la cruz de Cristo. Al inaugurarse el tabernáculo en 1861, el tema de los diferentes sermones fue precisamente sobre estos 5 puntos. Elección, depravación de la raza humana, redención particular, llamamiento eficaz, y la perseverancia final de los creyentes. Lejos de considerarlas como un estorbo para su evangelismo, Spurgeon consideró estas verdades como la fuerza impulsora que mueve el ministerio evangélico. La elección, y me refiero aquí a todo el conjunto de verdades que se agrupan en torno a ella, como si ésta fuera un sol central no solamente tiene un poder sazonador, sino que además comunica gusto y cualidad a todas las otras doctrinas. El evangelismo más puro brota de esta verdad, esta doctrina, que a primera vista parece como si condenara todo esfuerzo a la indolencia e hiciera sentar al hombre en indiferencia y desespero, es verdaderamente nada menos que la trompeta de Dios para despertar a los muertos. Y porque honra a Dios, Dios la honrará. Además, Spurgeon percibió una conexión vital entre la proclamación de estas verdades y la aparición de avivamientos. En la historia de la Iglesia, y con la excepción de unos pocos casos, no encontraréis ningún avivamiento que no haya sido producido por una fe ortodoxa. No fue así con la gran obra llevada a cabo por Agustín, al despertar súbitamente la Iglesia del sueño funesto y mortal dentro del cual el pelagianismo la había sumido. ¿Qué fue la Reforma, sino un despertar de las mentes humanas a estas verdades antiguas?
Aunque los luteranos modernistas de hoy en día hayan abandonado sus antiguas doctrinas, y aun cuando algunos de ellos no estarán de acuerdo conmigo, de todos modos debo decir que Lutero y Calvino no mantuvieron discusión alguna con respecto a la predestinación. Sus puntos de vista eran idénticos, y la obra de Lutero sobre el cautiverio de la voluntad es tan enfática con respecto a la libre gracia de Dios como si se tratara de un escrito de Calvino. Escuchad al gran reformador cuando dice en este libro: el lector cristiano ha de saber que Dios no prevé nada de una manera contingente, sino que antes, por el contrario, Él prevé, propone y actúa de acuerdo con su eterna e inmutable voluntad. Esta viene a ser como un golpe de trueno que rompe y vence al libre albedrío. Puedo mencionaros nombres más célebres que los de Hus, Jerónimo de Praga, Farel, Knox, Wycliffe, Wishart y Bradford. Todos estos reformadores sostuvieron los mismos puntos de vista, y en su día, los avivamientos arminianos no solo hubieran sido inconcebibles, sino también imposibles de soñar. Y refiriéndonos a un avivamiento más reciente, al de Juan Wesley, y en el que los metodistas wesleyanos contribuyeron tan extensamente, parece ser, a primera vista, que este avivamiento constituyó una excepción a lo dicho hasta aquí. Sin embargo, permitidme que os diga que el poder doctrinal del metodismo wesleyano reside en su calvinismo. La mayor parte de los metodistas rechazan totalmente las doctrinas del pelagianismo. Defienden la doctrina de la depravación total del hombre, la necesidad de una intervención directa del Espíritu Santo en la salvación, y que el primer paso en la conversión proviene, no del hombre, sino de Dios. ¿No es cierto, acaso, que muchos de los sermones de Juan Wesley están saturados de aquella gran verdad? ¿Que el Espíritu Santo es necesario para la regeneración? Sean cuales sean sus errores, lo cierto es que él continuamente predicó la absoluta necesidad de un nuevo nacimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Pero también en otros puntos estamos de acuerdo con Wesley, como por ejemplo en lo que respecta a la incapacidad humana. Y dirigiendo ahora nuestra atención a los avivamientos del continente americano, descubrimos cuán falsa es la acusación de que las doctrinas calvinistas son contrarias a todo avivamiento. Reparad en el sacudimiento espiritual obrado por la predicación de Jonathan Edwards, y también de otros muchos predicadores americanos. O, si lo preferís, volved vuestra atención a Escocia. ¿Qué no diremos de Mcheyne? Y de aquellos famosos calvinistas tales como Livingstone, Chalmers, Warlaw, Allane, Erskine, y otros muchos. Todos estos siervos de Dios sostuvieron y predicaron, sin vacilación de ninguna clase, las grandes verdades del calvinismo, ¿y con qué resultado? Dios reconoció el mensaje de ellos, y multitudes fueron salvas. Y sin que ahora trate de enorgullecerme de mi trabajo para el Señor, me atrevo a decir que nunca he podido observar que la predicación de estas doctrinas por mi parte pusieran esta iglesia a dormir, sino que antes, por el contrario, sus miembros, además de amar y sostener estas verdades, agonizan las almas de los hombres. Las 1600 o más personas que he bautizado, una vez hubieron confesado su fe, constituyen un testimonio vivo de que estas antiguas verdades no han perdido su poder para promover avivamientos religiosos. Para explicar la falta de poder en los sermones de algunos predicadores que no parecían afectar a alma alguna, Spurgeon decía: la razón está, creo, en que ellos no saben lo que en realidad es el Evangelio. Tienen miedo del verdadero Evangelio calvinista, y por consiguiente el Señor no reconoce su ministerio. Hablando de la influencia de estas doctrinas sobre su propia iglesia, Spurgeon escribía: entre los muchos candidatos para el bautismo y para la membresía de esta iglesia, había un gran número de jóvenes y también de gente de más edad. Yo me deleitaba al oírles expresar tan claramente, no solo las grandes verdades fundamentales de la justificación por la fe, sino también al dar ellos clara evidencia de haber sido instruidos en las doctrinas que se ciñen en torno al pacto de la gracia. Yo creo que una de las razones por las cuales esta iglesia ha sido tan distintamente bendecida por Dios, es porque la mayoría de aquellos que se han sumado a nuestras filas han estado bien fundamentados en la antigua fe de los puritanos y de los covenantarios, y, por consiguiente, no han podido ser apartados ni alejados de nosotros. Exhortando a sus compañeros en el ministerio, Spurgeon decía: hermanos, en la proporción en que un ministro es fiel, dependerá la bendición de Dios. ¿Podéis esperar que el Espíritu Santo ponga su sello de aprobación a una mentira? ¿Podéis esperar que Él bendiga aquello que Él no ha revelado, o confirmar con señales aquello que no es verdadero? Cada vez estoy más convencido de que si deseamos tener a Dios a nuestro lado, debemos guardar su verdad. Cualquier error con respecto a las doctrinas mencionadas anteriormente, Spurgeon lo concebía como un atentado a la esencia misma del Evangelio. El arminianismo, el error que sostiene que Cristo murió para la salvación de todos, y de que el hombre tiene que decidirse por Cristo antes de que Dios pueda convertirle, fue severamente condenado por Spurgeon. La herejía de Roma no es otra que la de añadir algo a los perfectos méritos de Cristo, la aportación de las obras de la carne para ayudar a nuestra justicia. ¿No es esta también la herejía del arminianismo al añadir algo a la obra del Redentor? Mi opinión es que no es posible predicar a Cristo crucificado, a menos que no prediquemos también lo que hoy en día se llama calvinismo. El nombre calvinismo es solo un apelativo. El calvinismo es el Evangelio y nada más.
No podemos decir que predicamos el Evangelio si no predicamos la justificación por la fe, sin las obras. Tampoco podemos decir que predicamos el Evangelio si no predicamos la soberanía de Dios en la dispensación de su gracia, y tampoco si no ensalzamos el amor electivo, invariable, eterno e inmutable del Señor. No podemos, tampoco, decir que predicamos el Evangelio a menos que no basemos en la redención especial y particular del pueblo elegido, pueblo que Cristo rescató al morir en la cruz. Tampoco podemos aceptar un Evangelio que permita a los santos caer de la gracia una vez han sido llamados. Tal Evangelio yo lo detesto. Solo podría ser salvo si Dios lo regenera por su gracia, pero no porque el hombre tenga fe. Ellos dicen el hombre no puede creer, no puede tener fe. Así que esa es la definición que ellos dan a ese término de total corrupción. En segundo lugar, con la U, ellos van a hablar de una elección incondicional. Claro, los términos están en inglés, ¿sí? Una elección incondicional. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios eligió a los que Él quiso para ser salvos. Esta elección, dicen ellos, es arbitraria. Es decir, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a ciertas personas a quienes Él va a salvar. Y los no elegidos no tienen ninguna posibilidad de salvación. En tercer lugar, ellos van a hablar de una redención limitada. Es decir, que la muerte de Cristo solo sirve para pagar el pecado de los elegidos. Claro, si Dios solamente eligió a unos pocos para ser salvos, entonces ¿para qué Cristo va a morir por todos? Ellos dicen así, si Cristo murió por todos y no todos se salvan, entonces parte de la sangre de Cristo se derramó en vano. ¿Entienden el concepto? Entonces ellos van diciendo, la sangre de Cristo solo se derramó para los elegidos. Es decir, que esa expiación o esa redención está limitada a los que Él eligió. El cuarto punto, hablan de una gracia irresistible. Esto significa que Dios al elegido le manda su gracia y ese hombre no puede rechazar la gracia de Dios. Es irresistible. Entonces esa gracia viene y lo salva, lo transforma. Entonces no puedo tener la libertad de rechazar la gracia de Dios. Si soy un elegido, esa gracia viene a mi vida y yo no puedo hacer nada por rechazarla. Y en último lugar, con la PEM, la perseverancia de los santos, es decir, que en términos que nosotros comprendemos hoy, que la salvación no se puede perder, que el salvo es salvo eternamente. Ahora, cuando uno ve estos 5 puntos así, surge inmediatamente una cuestión, ¿con cuántos puntos estás de acuerdo? Y entonces durante mucho tiempo, en las escuelas de teología... ¿Entre en tu corazón? ¿Sí? Entonces, ora conmigo esta oración. Solamente va a tomar 5 minutos de tu tiempo. Ora esta oración para pedir a Cristo que entre en tu corazón. Después que ore, Señor, ¿oraste? Sí. ¿Sinceramente? Creo. Entonces eres salvo. Así es como se evangeliza en el día de hoy. O, otra cosa, aún peor. ¿Sabe qué? Yo tengo niños. Yo debo ser su abuelo, pero yo tengo niños muy chiquititos. Yo casi nunca voy a enviar a mis hijos a una escuela dominical o un club bíblico. ¿Por qué? Por causa del evangelio que se enseña ahí. Así. Después de ver una película acerca de Jesús, o después de dibujar y colorar cosas en un libro acerca de Jesús, después de hacer un montón de cosas así, después de escuchar muchas cosas buenas acerca de Jesús, ¿cuántos niños aquí aman a Jesús? ¿Una vez has visto a un niño que se para? No, lo odio. Todos los niños dicen, yo amo a Jesús. ¿Cuántos niños quieren ir al cielo? ¿Qué niño va a pararse diciendo, no, quiero ir al infierno? Todos los niños, sí, yo quiero ir al cielo. Entonces,
Ustedes deben repetir esta oración con nosotros. Entonces repiten la oración. ¿Qué estamos haciendo? Engañando un montón de niños. ¿Qué pasa con la escritura que habla del arrepentimiento verdadero? ¿Qué pasa con las escrituras que hablan de lo que es fe y las evidencias bíblicas de fe? Nosotros somos como el Papa a veces. Pronunciamos la salvación sobre personas cuando no son salvas. Ellos solamente han pasado por nuestro método de evangelismo. Si ellos dicen sí a la primera pregunta, y sí a la segunda pregunta, y sí a la tercera pregunta, y oran una oración, nosotros decimos, eres salvo. No es bíblico, tampoco es histórico, tampoco es bautista. Los bautistas hemos reducido el evangelio a algunas etapas. En el día de hoy el evangelio no tiene poder porque no estamos predicando el evangelio. Y tenemos que volver a las escrituras para ver cómo es el evangelio verdadero. Cómo debemos evangelizar. Hay un principio en la hermenéutica que nosotros debemos interpretar las escrituras dentro del contexto de las escrituras, pero a la vez debemos interpretar las escrituras dentro del contexto de la historia cristiana. Por ejemplo, si estoy leyendo la Biblia e interpreto un versículo de una forma, necesito ver cómo se interpreta el versículo a través de la historia de la iglesia cristiana. Si todos están de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con ellos, probablemente yo estoy equivocado. ¿Te das cuenta? El evangelio que nosotros predicamos en el día de hoy, como bautistas y evangélicos, es muy diferente que el evangelio que se predicó por los bautistas tempranos y los cristianos tempranos. Entonces, en los próximos días vamos a hacer un estudio acerca del evangelio. Ahora, en los próximos días vamos a hacer un estudio acerca del evangelio. Ahora, Pablo aquí habla del evangelio como el poder de Dios. El poder de Dios. Él no tenía vergüenza del evangelio porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero en el día de hoy, me parece que confiamos más en la psicología y en nuestras estrategias y nuestra forma de evangelizar. Mira, para reducir todo, simplemente voy a decir esto. Para resumir todo, voy a decir eso. Mira cómo evangelizamos en el día de hoy. Mira, nos acercamos a un pecador. Decimos, Señor, ¿te das cuenta que eres pecador? ¿Sí? Señor, ¿quieres ir al cielo? ¿Sí? Señor, ¿quieres pedir que Cristo se definían como calvinistas de 5 puntos, o de 4, o de 3, o de 2. Quiere decir que vos podías elegir y ser calvinista de 2, 3, 4, pero esto es imposible. Porque estos 5 puntos, en realidad, más que una base bíblica, tienen una base lógica. Y están uno montado sobre el otro. Quiere decir que si hay uno que no estoy de acuerdo, se me viene todo abajo. Es como el Shenga, ¿viste? Si sacás el de abajo, ¡rum!, se cae todo. Y no puedo estar diciendo, estoy de acuerdo con lo de la elección, pero no estoy de acuerdo con la gracia irresistible. No se puede. Porque cada punto está sobre el otro. Fíjense cómo es el razonamiento. El hombre está totalmente corrompido, no puede creer, no puede tener fe. Así que no hay ninguna condición que Dios le pueda poner al hombre. Así que la elección es incondicional. Y si el hombre no puede hacer nada, entonces la obra la hizo Dios con su gracia que, por lo tanto, no la podés rechazar, es irresistible. Porque si yo rechazo la gracia, le arruino el plan a Dios.
Y por lo tanto Cristo murió solamente por los elegidos. Y por lo tanto entonces tampoco puedo perder la salvación. Ahora se dan cuenta, cada uno de estos puntos está entrelazado. Hoy en día surgió un gran avivamiento de este movimiento, que van mucho más allá de lo que fue Calvino. Y ellos van a cuestionar cómo predicamos el Evangelio. Ellos van a decir frases como, por ejemplo, que estamos predicando un falso evangelio. Ellos van a decir que el hombre, por ejemplo, yo voy a citar a algunas personas y quiero decirles que no es acá una cuestión personal. No tengo nada contra ellos. No es una cuestión acá de a favor o en contra de quién. Simplemente al citar personas estamos citando pensamientos, conceptos teológicos que ellos van enseñando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un predicador muy famoso hoy, Paul Washer, dice: yo no mandaría a mis hijos a una escuela dominical o a un club bíblico, porque ahí los engañan haciéndoles creer que por tomar una decisión pueden ser salvos. ¿Ves? Entre todas las personas que han hecho su decisión con ustedes, ¿cuántos están caminando con el Señor y cuántos están en el mundo? Necesitamos ver algo. Hemos aprendido una forma de evangelismo de los Estados Unidos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Mis hermanos, vamos a orar. Nos ponemos de pie para orar. Señor, queremos estar atentos a la voz de tu palabra. Ayúdanos a comprender temas tan difíciles, pero Señor, que podamos tener una convicción en nuestro corazón para predicar con pasión el Evangelio de Cristo. Te rogamos, Señor, tu dirección en esta hora. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Muchas gracias. La razón de tener dos periodos, más que nada, es que en el primero vamos a tener que explicar un poquito de lo que cree el calvinismo para todos aquellos que no conocen el tema. Y después entonces vamos a estar desarrollando un poco más cuál es el concepto bíblico. Vamos a hacer un poquitito de historia. Por empezar, en la época de la Reforma, Calvino fue uno de los reformadores junto con Lutero, pero también hubo muchos uno llamado Arminio, y entre estos dos, Arminio y Calvino, hicieron un gran debate que se extiende hasta el día de hoy. Pero vamos a leer en el PowerPoint ahí, si ya sale, lo que cree el calvinismo. Resulta que Arminio atacó al calvinismo diciendo de que ellos hablaban o distorsionaban la persona de Dios. Y entonces el calvinismo puso 5 puntos que va a tratar de ser como un emblema. Por ello ellos utilizaron una flor, el tulipán. En aquel tiempo era muy común usar un símbolo, y entonces con esta palabra, en inglés tulip, van a poner los 5 puntos fundamentales que cree el calvinismo. El primero de ellos, fíjate ahí, es total corrupción. Ellos dicen que el hombre está totalmente corrompido, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que por lo tanto no puede hacer ninguna obra para salvación, pero ellos van más allá. Ellos dicen tampoco el hombre puede creer. Como está totalmente corrompido, está inhabilitado para tener fe, para creer. El hombre dice no busca a Dios, no puede creer en Dios y por lo tanto